Seguimos, señora política, y recibimos al candidato a diputado nacional, Franco Casasola, del Frente de Izquierda Unidad. Franco, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, luego nos vamos a meter más de lleno, ¿no?, en estos escándalos que vienen sacudiendo la campaña a nivel nacional, pero puntualmente y en este contexto, ¿por qué votar al Frente de Izquierda? Porque es la única fuerza política que tiene extensión nacional, que tiene una estructura que representada en 5 diputados nacionales, Miriam Bregman, Nicolás del Caño. Lo digo con un ejemplo. Martín Menem hace un tiempo decía, los del Frente de Izquierda son 5 pero parecen 100. Bueno, eso que intentó ser una crítica era un elogio, que tiene que ver con la potencia que tiene el Frente de Izquierda en todo este tiempo de enfrentarse a las políticas de ajuste de Milei principalmente, acompañando a los jubilados, Elga, Rajam Blas, discapacidad de cada conflicto, contra los discursos de odio, y acá en la provincia contra Puyaro. Y a mí me tocó vivirlo en carne propia porque cuando nos enfrentamos a la reforma previsional de Puyaro, que aumentaba la edad jubilatoria de las mujeres, los aportes a los jubilados, eliminaba pensiones, por enfrentarnos, por luchar contra esa reforma previsional, Puyaro a mí y a un grupo de docentes nos allanó la casa como si fuésemos delincuentes y nos metieron presos. Una cosa inédita. Desde el 83 a esta parte nunca un docente había sido detenido por ser parte de las innumerables luchas que hubo en esta provincia en defensa de la educación pública y de nuestros derechos. Bueno, tiene este antecedente nefasto, Puyaro, de encarcelar a docentes que hoy seguimos imputados por esa pelea que dimos, y bueno, y los principales afectados son los trabajadores docentes, las trabajadoras principalmente, porque le aumentaron la edad jubilatoria a las mujeres docentes y también recortaron derecho al conjunto de los trabajadores estatales. Entonces, desde ese punto de vista, el Frente de Izquierda ha sido una fuerza coherente. Es lo que nos encontramos con mucha gente que nos dice, yo soy peronista, pero esta vez lo voy a votar a ustedes. ¿Por qué? Porque están en la calle, porque son coherentes, porque no se venden, porque no transan. Y si lo comparás con el resto de los bloques, todos han transado. Fíjate, ni hablar del macrismo o el radicalismo. Tomando el Fuerza Patria, asumió con 110 diputados, hoy tiene 99. ¿Qué pasó? Bueno, se le vendieron a La Libertad Avanza. ¿Bien? Y acá en la provincia de Santa Fe, la lista encabezada por Karen Tepp está integrada por los mismos responsables que nos trajeron hasta acá, por gente como Agustín Rossi y Cachi Martínez, ni hablar de los escándalos de Traferri, que es en última instancia quien conduce el Partido Justicialista acá en la provincia. Entonces creemos que no puede ser una alternativa los mafiosos que hacen negociado con el juego ilegal. Entonces, desde ese punto de vista, el Frente Izquierda creemos que es una alternativa muy clara. Franco, ¿lo sorprendió esta alianza de Ciudad Futura con el peronismo en la provincia? No sé si nos sorprendió, pero veíamos una dinámica constante de la tranza. ¿Bien? Cuando uno ve a Armando Traferri, a Alejandra Rodena con vínculos con el clan Alvarado, lo ves a Agustín Rossi, que fue parte del ministro del gobierno de Alberto Fernández, que nos trajo hasta acá, quiero decir, le abrió la puerta a Milei para que llegue a la presidencia. Bueno, es parte de esa integración a la vieja estructura que no va a cambiar nada. El otro día la escuchaba a Karen Tepp que decía, le preguntaban, ¿qué programa tiene para el agro? Todavía no lo discutimos. ¿Cómo no discutiste? ¿Querés ser diputada de Santa Fe y no discutiste el tema del agro? Es central. En esta provincia uno tiene que discutir el agro como tema 1, porque por acá están los principales puertos cerealeros, la zona Pampania, zona núcleo. Bueno, decir eso es lo que llevó al fracaso del Frente de Todos. Recuerdan que algunos decían qué hacer con Vicentín y bueno, lo que no terminaron haciendo es lo que había que hacer, es sacarle esa empresa a esos estafadores que se robaron 300 millones de dólares del Banco Nación, o se robaron la plata de todos nosotros. Bueno, ahí se condensa el fracaso, pero no va a haber una transformación con Fuerza Patria. Se va a repetir la misma historia que con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque lo dirige Armando Traferri, porque lo dirigen los mismos varones que vienen dirigiendo el Partido Justicialista, que no quieren cambiar nada. Lo dirige Perotti, aunque esté un poco, pero lo dirige la misma lógica que Perotti. Entonces, desde ese punto de vista, no nos sorprende, pero alertamos que este tipo de alianza tal vez sirven para ganar elecciones, pero no sirven para transformar la realidad de los trabajadores y la dependencia de grandes multinacionales que controlan las exportaciones. Franco, y a Provincias Unidas, que se planta en el escenario electoral como una opción a la Libertad Avanza y al peronismo, ¿cómo evalúan?
Repiten más de lo mismo. Es la misma política, pero con distintos modales. Primero, porque colaboraron con Milei. Puyaro fue a firmarle el Pacto de Mayo. Le dieron los votos, el radicalismo y los legisladores ligados a Puyaro o a Yarlora, le dieron los votos a Milei. ¿Cuándo se pasaron a la oposición relativamente? Cuando el apoyo popular dejó de estar ahí. Cuando las luchas de los jubilados, de las discapacidades, del Garrahan estuvieron en la calle, ahora juegan de opositores o medianamente opositores, pero la política es la misma. A nosotros nos reprimió, a nosotros Puyaro nos ajusta, nos encarcela por defender nuestros derechos. Bueno, nos aumenta la edad jubilatoria, lo mismo que hace Milei. Nos ajusta en educación, nos ajusta en salud. Bueno, no son ninguna alternativa, de hecho son los sectores patrocinados por Grupo Techín, por las grandes cerealeras, bien, que ya están pensando en un plan B, pero no va a ser un plan B en beneficio de los trabajadores, van a ser para mantener los negocios de los grandes sectores que la han juntado en pala durante todo este tiempo, mientras nosotros seguimos con la ñata contra el vidrio, viendo cómo se la llevan otros, mientras nuestro salario cada vez más destruido. Hoy una maestra gana 800.000 pesos. Eso la obliga a trabajar doble cargo, es decir, está todo el día trabajando. Los trabajadores de Basali entraron a trabajar 4 horas, pero con 500.000 pesos. ¿Cómo hace? Bueno, el gobierno provincial mira para otro lado cuando las empresas violan sistemáticamente los derechos de los trabajadores. Bueno, esa es la agenda que el Frente de Izquierda va a pelear de cara al 26 de octubre, y hay un desafío enorme porque ya todos hablan de la devaluación al día siguiente y nosotros tenemos un acuerdo de 1% de aumento salarial por mes a los estatales. Así nos trata Puyaro a los trabajadores docentes. Entonces no puede ser ninguna alternativa. Es la misma política, pero con otro rostro de apariencia republicana. Franco, la mayoría en las últimas elecciones fue la abstención. La gente, más del 50%, no fue a votar. Digo, estamos hablando acá de la provincia. ¿Cómo se seduce a ese electorado que no fue a votar? En primer lugar, creo que lo que hay que plantear que el Frente de Izquierda es la verdadera política frente a la política de la casta y a los proyectos que ya fracasaron. Fracasó el macrismo y está derrumbándose la Libertad Avanza, pero también fracasó el peronismo. E inclusive, lo escuchaba recién a Carlitos del Frade, él también fue parte de alianza con esos sectores que nos llevaron hasta acá. De hecho, comparte una alianza con Claudia Balaguer. Claudia Balaguer, como ministra de Educación, también nos ajustó a los docentes. Y el Frente Amplio por la Soberanía, que representa a Carlos, también llamó a votar primero por Scioli y después por Alberto Fernández. Hay que construir otra cosa. Hay que construir otra cosa desde abajo, desde los trabajadores, desde lo que estamos laburando todo el día, desde el movimiento de mujeres. Dejar de confiar en los que nos trajeron hasta acá. Y ese es el desafío que tenemos. Yo te decía que muchos sectores peronistas dicen, ya me cansé de esta rosca de linterna peronista, esta vez voy con ustedes. Pero también hay muchos jóvenes, sobre todo en los barrios populares, que confiaron en Milei, que lo vieron con una motosierra, que iba a ajustar a la casta y demás, y ahora nos dicen, los voy a gustar a ustedes. Porque la ven a Miriam Bregman, porque lo ven a Nicolás del Caño, porque nos ven a nosotros acá en la provincia peleando contra las políticas de ajuste y dicen, bueno, me parece que es por ahí, por el Frente de Izquierda. Se llegan unas elecciones en un contexto económico también sumamente complejo. Vos marcabas lo que afecta a tu sector, al sector que representas, el docente. Digo, ¿cómo se equilibra desde el Frente de Izquierda? ¿Cómo ven que se puede equilibrar hoy por hoy la balanza, no? En primer lugar, hay que invertir las prioridades. Hay una cosa que es la entrega de la soberanía. Milei está a punto de tomar 20.000 millones, que no se sabe si va a ser un swap o de qué manera, si Estados Unidos va a comprar los bonos. En primer lugar, hay que frenar con la movilización y con un rechazo popular muy grande que no se haga ese acuerdo, porque ese acuerdo implica entrega de la soberanía. Bien, van a ser bases militares en el sur de nuestro país, va a ser la privatización de determinadas empresas. Bueno, hay que recuperar la soberanía y eso implica todos los puertos que tenemos acá que pasen a manos estatales con control de los trabajadores. Eso es recuperar soberanía. Bien, tenemos que discutir también una banca estatal única. ¿Para qué? Para que no se fuguen la guita. Si no, se la fugan toda la banca privada. Y después tenemos que controlar el comercio exterior. Es la medida de soberanía elemental. Y después lo que hay que hacer es no pagar la deuda externa. Bien, hay que hacer un desconocimiento soberano de la deuda externa. Ya el peronismo reconoció la deuda de Macri, la estafa de Caputo de 45.000 millones de dólares. Ahora tenemos esos 45.000, más los 20.000 del FMI este año, más otros 20.000 del swap y de otro financiamiento. Bueno, toda esa deuda hay que desconocerla, porque si nosotros no la generamos, si se la están fugando toda, 4 vivos, le dieron 1.500 millones de dólares a 7 empresas.
Eso no tenemos que pagar esa fiesta nosotros. Por eso hay que desconocer esa deuda. La escuchaba Karen Tepp que decía, bueno, de acá a futuro hay que auditar, hacer consulta popular sobre nuevas deudas. Bueno, no, eso no alcanza. Además porque ellos ya aprobaron la deuda de Caputo. Entonces la reconocieron. Lo que hay que hacer es ir para atrás, ver todos los libros contables, qué pasó con esta deuda. Y ver cómo se la fugaron, que le pasen la cuenta a Caputo. Ese la tiene que pagar, ese y sus amigos, no el pueblo. Por eso planteamos, el año que viene, por ejemplo, hay que pagar 10.000 millones de dólares solamente en vencimientos de la deuda. Todos esos recursos tienen que ir a jubilaciones, a salarios, a infraestructura, a vivienda, a educación y a salud. Esas son las prioridades que tiene que haber en este país. Franco, la última de mi parte. Recién hablaba de las medidas que tomó el gobierno provincial con respecto a los docentes, todo lo que tiene que ver con las reformas. ¿No hubo excesos antes que terminan justificando determinadas situaciones? Digo, los derechos terminaron en algunos privilegios, ¿no? Que se cometieron excesos. Digo, que terminan justificando políticamente, ¿no? Determinada medida. ¿Eso tampoco, vos considerás que no hay que revisarlo? Digo, porque en definitiva nos encontramos con denuncias de gente que no iba a laburar, docentes, policías. ¿Cuál es la mirada de ustedes con respecto a eso? Es la excusa que dan todos los gobiernos. Bien, siempre. ¿Qué decía Milei sobre los comedores? Que había comedores fantasma. Entonces le negó las comidas a todos los comedores. Que supuestamente había discapacitados que cobraban truchamente. Mostraban una radiografía supuestamente de un perro cuando esa radiografía no se había presentado. Y eso es lo que saltó ahora con Españolo, con este caso de la corrupción. Bueno, el gobierno de Puyaro hizo lo mismo con los docentes. Con el argumento de que había acceso a la licencia, cortó todos los derechos. Nos impuso un presentismo y hoy, si tenés cáncer, perdés el presentismo. Si estás embarazada, perdés el presentismo. Y hoy, en el deterioro que tenemos de nuestro salario, todos los docentes, hay una presión enorme por intentar obtener ese presentismo. ¿Eso qué significa? Yo lo veo a diario. Es ir a trabajar enfermo. Y cuando vos estás frente a un curso y vas con una gripe, porque estás en el 27 del mes y dijiste, no falté, quiero llegar, bueno, significa que vos estás poniendo en riesgo la salud de 20 o 30 chicos. Bueno, entonces, si hay exceso, vayan con las personas que se tomaron licencia indebida. Pero ese no era la intención. No es que si nosotros estamos a favor de que se controle y que no se cometan abusos. Es una excusa que meten todos los gobiernos porque de fondo lo que quieren es recortar nuestros derechos. Ese es el sentido. Franco, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes. Franco Casasola, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad, pasó por Hora Política.